verdad es que, como te decía antes, estas intervenciones así telefónicas, sin estar en fin, con la gente a la cara, me resultan difíciles. Pero bueno, en todo caso, primero saludar a los amigos de Argentina. La mayor parte de ellos no tengo el gusto de conocerlos, y en fin, los que están allí, Pepe, Emilio, etcétera. Bueno, yo la verdad es que había preparado la intervención porque Félix ya me había estructurado. Ya sabéis que yo para estas cosas de los ordenadores y estas cosas no soy muy ducho, y me había estructurado casi el carácter de la intervención, pero bueno, he estado oyendo realmente y se ha orientado en términos de lo que era la enseñanza de arquitectura. Y yo creo que es, bueno, otra manera de ver lo que a mí me preocupa, ¿no? Yo creo que las enseñanzas, las escuelas de arquitectura hoy seguramente, más que hace unos años, por lo menos en España, tengo esa sensación, están efectivamente ofreciendo un carácter, un perfil completamente distinto digamos, a la realidad, a los manejos que efectivamente luego utiliza el arquitecto. Pero más que el carácter instrumental o las enseñanzas, digamos, o los contenidos que damos, o si es de formación técnica, o si realmente, y esa formación técnica frente a una tradición de Beaux-Arts sustancia un arquitecto más sólido o no para dar respuestas a la sociedad, etcétera. A mí me preocupa más otra cosa, y me preocupa realmente, entre otras cosas, porque las consecuencias para la formación de los estudiantes de arquitectura pienso que están siendo muy peligrosas. Es un poco toda esta arquitectura que realmente estamos enseñando, que es una arquitectura que tiene mucho más que ver con el parecer que con el ser. Yo creo que en este momento, más que nunca, esa formación más sólida, más técnica, donde categorías como el espacio, como las respuestas a nuevos programas demandados por nuestro tiempo, o investigaciones de más contenido y más sustancia se están perdiendo. Los estudiantes, en la mayor parte de los casos, efectivamente están adoptando un camino que luego, efectivamente, entre otras consecuencias, supone apartarlos de manera importante a su acción como arquitecto en la sociedad. Tiene una visión con una arquitectura mucho más caligráfica, yo creo mucho más superficial, donde la imagen es lo importante, donde la representación y el parecer es mucho más importante que esos contenidos. A mí esto me resulta realmente casi pudiera ser la traducción, digamos, de esa cierta, si se quiere, tradicional, aunque en nuestro país pienso que no ha sido así. La formación de arquitectura en España creo que ha sido bastante sólida, pero esa tradicional, digamos, separación que algunos lamentan de manera permanente entre lo que serían las enseñanzas de la arquitectura con, digamos, la investigación en términos de arquitectura real, social, etcétera. Yo creo que esto, bueno, pues en este momento se están produciendo una división importante. Creo que se están olvidando categorías importantes, específicas, y las que sustancian de alguna manera la formación de la arquitectura. Cada vez, no sé, yo recuerdo los alumnos míos, por ejemplo, en el ISD, me lo decían de una manera clara, lo único que buscaban es un estilo que les identificara, un mecanismo de representación. Cada vez pienso que los estudiantes buscan más eso. Sin ninguna duda, los mecanismos como los que estamos utilizando, las capacidades de representación que ahora tenemos con los ordenadores, etcétera, todo esto influye de manera muy importante para que, digamos, se produzca ese equívoco entre los medios de enseñanza o de hacer arquitectura y, digamos, y los contenidos en los fines. Y pienso que en términos, tal como se ha planteado la reflexión de enseñanza de arquitectura, pues esto está trayendo realmente consecuencias importantes, incluso en las escuelas españolas, donde esa formación técnica, esa formación, digamos, en categorías que algunos llamarán tradicionales, pero que yo sigo creyendo que son importantes, donde la construcción, donde el espacio, donde el enfrentamiento al lugar, donde la respuesta programática es muy importante, todo esto se está diluyendo. Y esto, además, encima, cuando lo dices, da la impresión de que efectivamente estás planteando un mecanismo incluso conservado en la enseñanza. Y es difícil intentar a los estudiantes explicarles que lo importante es la investigación mucho más que la especulación. Esto pienso que efectivamente no es más que la representación actual de esa división tradicional que se está produciendo en las escuelas. Y no sé si en Argentina es lo mismo, pero desde luego en Navarra está pasando, y las experiencias mías académicas en otras escuelas me da la sensación que todavía, digamos, abundan más en este sentido. No sé qué opináis. Es otra forma de abrir, digamos,
una preocupación, que en el fondo es una preocupación arquitectónica, a mí realmente, no sé si es por insuficiencia de capacidades, pero me preocupa esta arquitectura del parecer, pero es que lo que creo es que es la que está convirtiéndose verdaderamente en el flujo de recursos y tal para la enseñanza de la arquitectura en este momento. Bueno, buenas tardes. Sí, pienso que se ha tocado un tema que de alguna manera es como un dilema que hay en la arquitectura, que es la relación entre la práctica y la teoría. En la enseñanza, estos dos mundos que aparecen como divorciados, y bueno, un poco lo que decía recién Mangado, es una enseñanza a lo mejor separada de lo que se entiende que es la realidad de la práctica, y creo que el verdadero sentido de la enseñanza es justamente oscilar entre estos dos extremos que son la verdadera complejidad de la arquitectura. Un tema que también a mí pienso me interesaría quizás conversar acá con ustedes es la relación que existe entre la idea y el proyecto. Una cosa que acá en Argentina se ha utilizado mucho es buscar o sea, una manera de iniciar los proyectos a partir de una idea fundante, una idea fuerte, y a partir de ahí desarrollar un proyecto. Entonces me gustaría también, como profesor que a veces que soy, nada, poner eso sobre la mesa también. Lo tomo, aunque me gustaría escuchar lo que John y Merced puedan decirnos de lo que transpira de la educación que damos cuando esa es valorada en otros ámbitos, ¿no? Como es en el que ellos están más imbricados, es decir, ese mundo que valora la bondad de los trabajos de jóvenes y de no tan jóvenes, tanto en arquitectura como en diseño. En realidad es la medida de la bondad de lo que hacemos en las escuelas. Por tanto, les pasaré un turno de palabra a ellos dos. En cuanto a lo que tú planteas, Gerardo, es una discusión amplísima y profundísima a la que, no sé, a ver cómo la ponemos en orden, en qué orden la ponemos en esta noche, si no queremos encontrarnos aquí de madrugada. Pero sí te tengo que decir que es que yo tampoco, que de entrada, al menos yo no estoy muy seguro de que existan esas cosas que se llaman las ideas, pero luego lo abordamos. Te dejo con John.